Hola, bienvenidos a una nueva clase de electrónica básica. Hoy hablaremos de un tema importante que se trata acerca de las aplicaciones del SCR. Empezaremos con el tema de interruptor estático en serie. En la figura que se presentará se muestra un interruptor estático en serie de media onda. Si el interruptor está cerrado, como se ve en la figura siguiente, durante la parte positiva de la señal de entrada fluirá una corriente de compuerta y el SCR se encenderá. La resistencia 1 limita la magnitud de la corriente de compuerta. Cuando el SCR se enciende, el voltaje del ánodo al cátodo se reducirá al valor de conducción y la corriente de compuerta se reduce en gran medida con una pérdida mínima en el circuito de la compuerta. Para la región negativa de la señal de entrada, el SCR se apagará, puesto que el ánodo es negativo con respecto al cátodo. Se incluye el diodo D1 para impedir una inversión de la corriente de la compuerta. Las formas de onda para el voltaje y la corriente de la carga resultante se muestran en la siguiente imagen. El resultado es una señal rectificada de media onda a través de la carga. Si se desea una conducción de menos de 180 grados de desfase, el interruptor se puede cerrar a cualquier desfasamiento durante la parte positiva de la señal de entrada. El interruptor puede ser electrónico, electromagnético o mecánico dependiendo de qué aplicación se desee. Control de fase de resistencia variable. En la siguiente imagen podemos observar un circuito capaz de establecer un ángulo de conducción entre 90 grados y 180 grados de desfase. El circuito es semejante al de la figura mostrada en la diapositiva anterior, excepto por la adición de un resistor variable y la eliminación de un interruptor. La combinación de los resistores limitará la corriente de la compuerta. Si la resistencia 1 se establece a su valor máximo, es posible que la corriente de compuerta nunca alcance una magnitud de encendido. A medida que la resistencia 1 se reduce a partir de su valor máximo, la corriente de compuerta se incrementará a partir del mismo voltaje de entrada. De esta forma se puede establecer la corriente de compuerta de encendido requerida en cualquier punto, entre 0 grados y 90 grados, como se muestra en la siguiente figura. Si el valor de la resistencia 1 es bajo, el SCR se encenderá casi de inmediato y el resultado será la misma acción que se obtuvo con el circuito de la figura anterior. Sin embargo, como se indicó antes, si la resistencia 1 se incrementa, se requerirá un mayor voltaje de entrada para encender el SCR, como se muestra a continuación. Y el control no se puede ampliar más allá del desfasamiento de 90 grados, puesto que la entrada alcanza su valor máximo en ese punto. Regulador de carga de baterías. ¿Qué es un regulador de carga de baterías? Es aquel que nos entrega una señal rectificada de onda completa. Es decir, es lo bastante grande para producir la corriente de encendido requerida en la compuerta. El SCR1 encenderá la batería, comenzará a cargarse al inicio de la carga. El bajo voltaje de la batería dará un resultado de un bajo voltaje determinado por el sencillo circuito de divisor de voltaje. A su vez, el voltaje es demasiado pequeño para provocar conducción en el zener de 11 voltios. En el apagado, el zener es efectivamente un circuito abierto y mantiene el SCR2 en estado apagado, puesto que la corriente que comparte es cero. La aplicación que se muestra a continuación se define como el control de una lámpara de corriente alterna. Para ello se utiliza una fuente de corriente directa a 12 voltios, una resistencia, un pulsador, un SCR y una lámpara. Adicionalmente se añade una fuente alterna de 12 voltios de 60 Hz y al final una puesta a tierra para su funcionamiento. Se procede entonces a correr la simulación, donde se observa que al momento de presionar el pulsador hacia abajo, la lámpara se enciende y si se deja de pulsar, la lámpara se apaga a través del disparo de corriente que emite el SCR.